Bueno amigos, iniciando su programa Más que Estilo, hoy queremos hacer un enlace a la ciudad de Cartagena, Colombia, donde queremos tocar un tema realmente que es un poco delicado y una entrevista con un especialista en el derecho, Alfonso Montes Camelo, que nos va a platicar de este concepto, de esta nueva obra que se llama Delitos Sexuales y un esquema de imputación objetiva. Alfonso, te damos un fuerte abrazo desde la Ciudad de México y platícanos, Alfonso, ¿cómo surge la idea de este título? Bueno, antes que nada, un abrazo fraternal a ese hermoso país que me da grato recuerdo, México, y a toda tu audiencia, a todos tus oyentes y a toda la unidad hispana y Latinoamérica, a todo el continente, mejor dicho. De corazón, millones de bendiciones y gracias por esta invitación. A ustedes de verdad grandemente. A ver, esta obra surge como una necesidad para que en el ámbito judicial no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica, Centroamérica, se genere una verdadera adecuación típica que genere garantías para el procesado, para la misma fiscalía como ente acusador y que el Ministerio Público, que aquí se llama Procuraduría, genere una intervención apropiada, apta e idónea. ¿A qué me refiero? Es que muchas veces se toma el aspecto objetivo de que cuando se trata de un menor, y obviamente es algo que es deplorable y que todos rechazamos como personas de bien, que se abuse, que se genere un acto violento de agresividad sexual contra un menor, pero no que por ello no tendríamos nosotros que deplorar o degradar las garantías constitucionales y de estructura típica que existen, porque la tipicidad es un principio rector que tiene marbete constitucional y que lógicamente ningún operador jurídico está autorizado o facultado para inobservarla. Tenemos que tener en cuenta que cuando se genera una adecuación o una imputación por un delito sexual, se tiene que determinar de manera muy concreta y estructural cuál bien jurídico se violentó o se colocó en peligro. Y aquí regularmente, siempre que hay una imputación o un procesamiento por un delito sexual, se llega a que se violentó la libertad sexual, cuando la libertad sexual se predica exclusivamente de una persona mayor de edad, es decir, mayor de 18 años, como es el caso en Colombia. Y para otros, llámese menor de edad o menor de 14 años, se violenta es la integración y en otros casos la formación sexual. Entonces, esta obra está dirigida a clarificar, con base en las estructuras típicas que son legales y que acá el artículo 10 del Código Penal lo prescribe, que tal adecuación o tal imputación o tal procesamiento tiene que ser claro, expreso e inequívoco. Y en la Oye, Alfonso, actualidad, me llama mucho la atención que tú como estudioso del derecho, con estas dos maestrías que tienes y este doctorado que vienes desarrollando en esta materia, estás tocando un tema que es central, que no necesariamente tiene que ver con Colombia, sino que es representativo a nivel mundial y que a partir de la pandemia, de este encierro, parece que está creciendo ese tipo de delitos sobre la parte de agresión sexual. Platícanos, ¿qué es lo que motiva a hacer investigación? sí, este punto que me está planteando efectivamente lo genera la preocupación por muchas circunstancias que han acontecido, sino Ahora, en el transcurrir, en todo el transcurrir dentro del mismo núcleo familiar o dentro del mismo techo donde está un menor, llámese menor, que son los más, digamos, una de las víctimas más aglutinantes en estas circunstancias, quien retorna o quien toma esa agresividad son personas dentro del mismo núcleo, aparte de lo que efectivamente muchas mujeres mayores de edad son víctimas de la delincuencia criminal organizada y común. Entonces, esto es una preocupación no solamente por el amparo del menor o de la víctima del delito sexual, sino también para la garantía del procesado, porque independientemente de ello, cualquier conducta que cometa sobre este punto el hombre o la mujer, la persona, el actor o sujeto activo de este comportamiento criminal merece y tiene derecho a unas garantías. Y obviamente como un país democrático y social de derecho, no podemos ser, digamos, menos degradantes en el aspecto de la garantía que a él le corresponde. Entonces, si él va a ser responsable, lo será, pero bajo una postulación típica, estructural, clara, coherente, seria y respetuosa de las garantías. Entonces, sí, fue mucha la preocupación que surgió tanto para el amparo del menor o de las personas
que sean víctimas de esto, mayor o menor de edad o menor de 14 años, sino también para la garantía o por la garantía del procesado. Por ello, lo cruzo, este tema, digamos, sustancial y de estructura típica de adecuación de los delitos sexuales con el esquema de imputación objetiva que muchas veces hoy en Colombia, y hablo por Colombia, se menosprecia o se deja de lado la imputación objetiva porque se ha mirado más el aspecto mecánico del derecho procesal y han dejado de lado el derecho sustancial que, entre otras cosas, en Colombia resulta ser prevalente. Entonces también es un mensaje a la rama judicial, a los jueces, a los fiscales, a los magistrados, a las altas cortes, que no tienen por qué olvidar este punto o este esquema. Y mi aporte va dirigido a ello porque también tengo ciertas críticas respetuosas, pero sí muy categóricas y radicales del papel que muchos fiscales, con tal de montar o tener un positivo, inflan imputaciones, degradan la garantía constitucional. Muchos jueces, por desconocimiento o por inoperatividad del sistema de imputación objetiva, para ellos no le dan el espacio o digamos, la argumentación dialéctica apropiada para definir bien en contra o a favor un pronunciamiento o un fallo contra ese procesado. Entonces, la preocupación se centra mucho allí y la crítica está en que muchos jueces, muchos fiscales, muchos magistrados, muchos operadores jurídicos desconocen los esquemas de imputación objetiva y le restan importancia cuando es una máxima garantía que deben aplicar ellos para sus pronunciamientos bien severos de condena o bien de absolución, sino que le dan más prevalencia es al punto de una sentencia condenatoria y no de absolución, pretendiendo que solamente se aplica o se imparte justicia cuando hay un sentido condenatorio y no cuando hay un sentido absolutorio. Oye, Alfonso, me gusta mucho la idea de tu título, sobre todo porque tocas un tema que tiene que ver con la historia de la sexualidad que alguna vez detalló Foucault y que hoy en día que parece que lo estamos viendo y que muchos de estos temas son de carácter subjetivo, los jueces, las autoridades están en un proceso de estructurar un caso y que todo es de una subjeción, en el sentido de que mucho es de dichos pero poco es de probarlos y la ley tiene que demostrarlo, tiene que probarlo y ese es un tema que de alguna forma abre una brecha en el sentido que, como tú bien planteas, ya no es un tema local, sino es un tema global y que a partir de la migración se está dañando mucho esto y que poco se hace esta investigación, se integran los casos, se llevan a los jueces y realmente se aplica la justicia. ¿Cómo ves este tema y su evolución? Mira, me agrada que sé que ya detallaste el libro y mi introito casualmente está en ese desarrollo estructural de las enfermedades sexuales, las perturbaciones sexuales del agresor y obviamente la depravación sexual que se genera en los actores, llámese hombre o mujer, porque aquí el actor puede ser un hombre o una mujer. Ya en el pasado, y en eso evolucionamos, se tenía como que el único actor o sujeto activo o agente o autor criminal o material, como se le quiera llamar, de un delito sexual era el hombre, porque era el hombre quien tenía hasta viril, era quien tenía el pene, era quien podía penetrar. Hoy en día, y hablemos de escasamente unos 15, 18 años, se evolucionó en Colombia en el sentido de que el actor puede ser hombre o mujer y que, como tú lo has dicho, este fenómeno de inmigración ha generado una serie de circunstancias y de comportamientos totalmente reprochables por tanto, digamos, hacinamiento regional y tanta violencia, digamos, social y moral referente de personas que llegan, digamos, al país hablemos de Colombia, porque igual pasa en cualquiera de estos países, y generan comportamientos de índole criminal de cualquier estructura. Pero en este caso de los delitos sexuales, que aquí en Colombia, y hablemos concretamente en Cartagena, sobre menores de edad se ha disparado bastante. Y, lógicamente, en muchas, o sea, se acusa de mucha responsabilidad a la estructura familiar de estos menores, hablando en el caso concreto de los menores, porque igualmente, repito y reitero, las personas adultas también son o pueden ser víctimas y han sido víctimas de cualquier tipo de delito sexual, pero aclarando que es uno de los puntos, el delito sexual referente a las personas adultas se violenta simple y llanamente la libertad sexual. Cuando hablamos de menores de edad, y es uno de los puntos que muchos fiscales cometen errores, cuando se habla de menor de edad, apuntan o categorizan
como bien jurídico lesionado, la libertad cuando el menor como tal, si es simplemente menor de 18 años, se le violenta la libertad, pero si es menor de 14 años, se le violenta la integración y formación sexual. Y aquí, por desconocimiento de esa estructura de bien jurídico, se cometen muchos errores y la consecuencia al final que es que yendo a una casación, el comportamiento o la sanción condenatoria, la Corte muchas veces ha casado y ha revocado dicha condena, que cuando se quiere reiniciar prácticamente ya el delito, la conducta, la acción penal ha sido prescrita y ahí sí hay impunidad que es dolorosa. Oye, Alfonso, sabemos que el tiempo es muy finito para la televisión, pero ¿cómo pudiéramos definir este título? Un mensaje que quisieras transmitirle a tus lectores, que pueda definir, que pueda generar esta inquietud para realmente entrar a estos temas que son muy delicados. Sí, sin duda alguna, como tú lo dices, son temas delicados, pero que trato con mucho respeto, o sea, mucho respeto, pero con mucho radicalismo categórico en el ámbito dialéctico y de aporte estructural del ámbito académico también. Yo lo que tendría que decirle, más que todo, el mensaje sería para los fiscales de la República de Colombia, para los operadores jurídicos, que estudiemos las estructuras de los tipos. ¿Para qué? Para que el desarrollo, el aspecto procesal se genere con la máxima garantía y que el cometido de la justicia sea el que efectivamente al final del desarrollo de la gran audiencia, del juicio oral o del debate probatorio, con toda la estructura que se estableció en cuanto a la adecuación y en cuanto a la previa imputación de los cargos al supuesto agresor o autor de ese delito, no genere a futuro impunidad por inoperancia o por desconocimiento estructural de los conceptos de imputación objetiva que tienen una relevancia altamente importante, pero que, reitero, es una lástima que muchos operadores jurídicos, en el caso de Colombia y en el caso aquí de Cartagena concretamente, donde digamos tengo el 30% del litigio en asuntos penales, me genera frustración en el sentido de que por un mal procedimiento, por un ánimo de convertir o de mostrar un positivo, por una captura, por una detención domiciliaria o preventiva, se inflen unas imputaciones que al final van a generar un fracaso porque la estructura típica de lo que ellos generaron como tal fue devastada por la contraparte o por un pronunciamiento serio, acucioso y apropiado de un juez probo y estudioso. Oye, Alfonso, si alguien quisiera tener más informes sobre ti, sobre tu título, sobre estos casos que tú llevas sobre derechos humanos y como especialista en el derecho, ¿cómo te localizamos? Bueno, a través de mi correo, alfonsomontes18@outlook.com, a través de mi Instagram, que es amontes, @montes, y lógicamente mi Twitter, que es @montec, que sigamos son las redes que yo más genero y que, bueno, a través de el canal prestigioso de ustedes en México igualmente, que me han hecho esta honrosa invitación, lo cual de verdad agradezco por digamos, la expansión de los criterios y los conceptos para la academia, aceptando lógicamente todas las críticas que bien se consideren los lectores o los aportantes del mundo académico, pero que casualmente la academia está para ello, para enriquecer, para incrementar y para debatir con argumentos serios, dialécticos, juiciosos y muy considerados el enriquecimiento de la intelectualidad y del mundo académico en el campo del derecho, sobre todo de esta clase de tipos penales que, como tú lo has dicho, resultan ser muy delicados y de mucho cuidado en todos los ámbitos, tanto en el legal como en el doméstico. Bueno, Alfonso, queremos darte las gracias por estar con nosotros y decirlo a nuestro público de Más que Estilo. Si quiere tener más informe, puede visitar la página www.medinaliber.com o www.masqueestilo.com. Continuamos.